Saludos, amados, en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy le damos gracias al Señor por su hermosa bendición que nos da, que nos entrega y que podemos disfrutar de su presencia y su gracia. También le damos la bienvenida a cada uno y a cada uno de aquellos que siempre se conectan con nosotros y están atentos siempre a este programa para estar pendiente a la enseñanza que brindamos en este programa. Así que Dios les bendiga de manera muy especial, muy maravillosa, y como siempre queremos orar y darle gracias al Señor y leer siempre un versículo de la palabra del Señor. Tratamos siempre de ser bíblicos. Eso no significa que siempre vamos a dar una explicación bíblica. Bien puede ser teológica en muchos de los casos que estamos tocando, debido a veces a la poca evidencia escritural que encontramos en las Sagradas Escrituras. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos que bendigas este programa de una manera especial y gloriosa. También bendice a mis oyentes y permite que cada uno reciba del Señor su gracia, su amor y su bendición. Ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos siempre a creer a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, voy a leer en el día de hoy un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 11. Es una de los versículos más importantes del texto bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, donde la Biblia nos comienza a hablar acerca de la victoria del cristiano por la obra del Espíritu Santo en la nueva administración de Dios en el mundo. Así que vamos a leer este texto a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Este es uno de los textos de la palabra del Señor que quizás es de los más maravillosos en las Sagradas Escrituras, porque en ellos el Espíritu Santo se va a presentar especialmente en el Nuevo Testamento, en palabras especialmente de Pablo, en las epístolas de Pablo, se va a presentar con ciertas metáforas, como por ejemplo el sello, también las arras y por otro lado la promesa. Son estas tres metáforas que la Biblia va a usar para darle seguridad al creyente de que ha sido salvado, perdonado, rescatado. Como siempre he explicado dentro de la enseñanza bíblica, la Biblia, cuando nos habla acerca de nuestra salvación, siempre la usa en términos de el ya sí, pero todavía no. Ya sí somos salvos, pero todavía no se ha cumplido, no ha venido la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando en esa segunda venida de Jesucristo para que culmine ese proceso de lo que es la salvación cristiana, la salvación que se presenta en los libros canónicos del texto bíblico. Pero por otro lado, el Espíritu Santo se presenta en las Sagradas Escrituras como la evidencia que tiene el creyente de haber sido perdonado, aceptado por Dios por su gracia, y que ahora recibe el perdón y recibe la entrada y la participación de ser hijos de Dios. Eso es lo que el texto bíblico nos enseña referente exactamente a la obra del Espíritu Santo. Pero ese no es el tema que estamos tocando en el día de hoy, sino que estamos tocando el tema todavía cristológico. Estamos mirando esta obra de cristológica y pneumatológica, es decir, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Ya hemos venido tocando desde que vimos las palabras del ángel Gabriel a María cuando le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, Dios te ha escogido para que seas la madre del Señor Jesús. Y desde ese momento a otro, cuando María pregunta cómo va a ser esto, el Espíritu, el ángel le va a contestar que esto va a ser una obra del Padre y
del Espíritu Santo en la vida de ella, de tal manera que el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Esa es la primera porción bíblica que encontramos en el texto sagrado, donde nos habla sobre la cristología y la neumatología. Luego, después de 30 años, casi 30 años de silencio, claro está que ya a los 12 años Jesús aparece nuevamente en el templo, pero ya cuando comienza su ministerio, ya entonces comienza otro proceso cristológico que ya estuvimos hablando sobre lo que es el bautismo de Jesús por manos de Juan el Bautista y cómo el Espíritu Santo descendió en él en forma de paloma. La tercera la encontramos también en la parte de la tentación, donde por el Espíritu de Dios fue llevado al desierto para ser tentado en ese combate contra Satanás. De ahí la cuarta que encontramos en las Sagradas Escrituras, y esa cuarta se amplía en todo el tema de los 4 evangelistas, donde Jesús sale de la tentación victorioso de esa tentación, y una vez que comienza su ministerio, la va a comenzar lleno del poder del Espíritu Santo, y todos los milagros, maravillas, prodigios, resurrecciones, etcétera, que encontramos en todo en la narración evangélica, la vamos a ver Jesús obrando, haciendo milagros por el Espíritu Santo. Esa es la cuarta que vamos a encontrar en todo su ministerio. Luego tocamos también la parte de qué implicación tenía la neumatología dentro de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y también habíamos estado tocando sobre lo que era el Espíritu y la cruz, es decir, qué participación tuvo el Espíritu Santo en el momento del Calvario, en el momento del sufrimiento de Jesús en la cruz y su muerte. Ahora vamos a estar tocando el tema de qué importancia, qué implicación tiene el Espíritu Santo en la resurrección de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. Así que los 4 evangelistas tienen todos ellos la historia de la resurrección. De hecho, todos los evangelistas van a recoger exactamente el tema de la resurrección. Ese es el tema que no uno va a hablar de una cosa, el otro va a hablar de otra, sino que todos los evangelistas van a estar hablando sobre el tema de la resurrección, porque entra dentro de la importancia de la verdad de las cosas que Jesús hizo y cómo fue vindicado por Dios en la resurrección. Por lo tanto, la resurrección es el tema principal de la fe cristiana, es el tema esencial de la fe cristiana. No meramente es el más importante, sino el esencial de la fe cristiana. Sin esa verdad de la resurrección, la fe cristiana no serviría para nada. Pero los 4 evangelistas tienen historias diferentes, es decir, de cómo se está dando el tema de la resurrección, quién es el que llega primero al sepulcro, cómo se dan cuenta que el sepulcro, la piedra estaba abierta, que la piedra fue removida, que la cueva estaba abierta. Es decir, cada uno va a estar hablando sobre el tema de la resurrección. Sin la resurrección, la vida de Jesús terminaría en una pura tragedia. Sería lamentable haber leído la Biblia y haber visto a este hombre poderoso en Dios, profeta de Dios, que muere en manos de los pecadores. Porque si no resucitó, la persona verdaderamente buena es burlada por un universo indiferente del bien y del mal. El mal triunfa, la injusticia tiene la última palabra, la palabra verdaderamente buena no tiene futuro. Además, Jesús profetizó que resucitaría de entre los muertos. Si no lo hizo, entonces él mismo vivió en un engaño. La esperanza de Israel que tenía acerca del Mesías se hubiera extinguido. Y como Pablo argumentó a nivel personal, si no había resurrección, entonces no había esperanza para Pablo o para los corintios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 19. Permanecían en sus pecados. Primera de Corintios capítulo 15, verso 17. Y en cuanto a Pablo, si no había resurrección, si Jesús no resucitó entre los muertos, entonces había tergiversado al afirmar que había ocurrido un acto de Dios
un acto de Dios en la realidad que en realidad no había ocurrido, según nos habla en Primera de Corintios, capítulo 15, verso número 15. Sin embargo, curiosamente, en algunos de los relatos evangélicos sobre Cristo, el Cristo resucitado, se hace referencia al papel que desempeñó el Espíritu Santo en el triunfo de Jesús sobre la muerte, que es la parte que nos toca a nosotros, la parte cristológica y pneumatológica. Vuelvo a repetir, la resurrección se convierte en la espina dorsal de la fe cristiana. Sin la resurrección, la fe cristiana no serviría para nada. Sería una religión más. Lamentablemente, la teología liberal nos ha hecho creer que la resurrección fue una fantasía, fue una metáfora, era una mentira o un mito de los evangelistas. Pero claro está, la evidencia en el Nuevo Testamento es tan contundente que hasta una persona sin estudio pudiera darse cuenta que fue una realidad. Pero dentro de esta verdad que estamos hablando, de lo que es la pneumatología y la cristología, ¿qué tuvo que ver el Espíritu Santo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el tema que estamos abordando, cristológico. Y dentro de este tema cristológico vamos a encontrar no vamos a encontrar ningún texto dentro de los 4 evangelios, pero sí vamos a encontrar algunas pistas, por así decirlo, en las epístolas paulinas. Allí sí vamos a encontrar algunas pistas, y con esto quiero hacer específicamente claro. A veces nosotros queremos hablar más allá del texto y tenemos que cuidarnos con hablar más allá del texto. Sí, nosotros como cristianos tenemos unas teologías católicas que han nacido con nosotros, están con nosotros y viven con nosotros, aunque usted sea presbiteriano, evangélico, luterano, usted sea independiente, usted sea pentecostal, usted sea discípulo de Cristo, no importa la denominación evangélica que usted asista. Todos nosotros tenemos doctrinas católicas y que son lo que se llama las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que van a nacer en los primeros siglos de la fe cristiana y que se van a dar en los 7 concilios más importantes de la era cristiana. Por lo tanto, de esos 7 concilios, que se le llama también los 7 concilios o confesiones ecuménicas, y se le llama ecuménica no desde el punto de vista pueblerino, que a veces se le llama, no, que hay que tener cuenta y peligro con el ecumenismo. Bueno, dentro de la fe cristiana, el ecumenismo en ningún momento significa nada de pecado. La palabra ecuménico dentro de la fe cristiana desde los primeros siglos significaba toda la comunidad cristiana de Oriente y Occidente, es decir, donde estaban establecidas todas las iglesias desde la época de los apóstoles hasta siglos después, 7 siglos después de la vida de los apóstoles. Entonces, cuando estamos hablando de los credos ecuménicos, de esos concilios ecuménicos, donde participaron todos los obispos de todas las regiones donde habían iglesias, eso es lo que se le llama ecumenismo. Así que dentro de esa verdad ecuménica, porque la iglesia siempre se entendió a sí mismo como una iglesia apostólica y como una iglesia católica. Antes que se le diera ese nombre de católica, después de Constantino, ya la iglesia se llamaba católica. Así que le invito a los que todavía tienen problemas con estos asuntos del catolicismo o hablar de católico, que usted vaya a la historia de la iglesia, y allí en la historia de la iglesia usted verá los primeros siglos de la fe cristiana hablándose de católico, porque la palabra católico lo que significa es universal, es decir, la iglesia era una y esa una estaba en el universo, en toda la creación de Dios, en todos los lugares donde la iglesia ya estaba establecida, de ahí que la iglesia sea católica. Entonces, desde ese punto de vista también la iglesia era apostólica, y era apostólica porque la iglesia seguía los credos apostólicos, es decir, todo lo que los apóstoles enseñaron. Ellos eran los que iban a proseguir la fe apostólica, lo mismo que hoy yo, tú y todos los cristianos creemos ser
apostólico, por el hecho de que lo que leemos y estudiamos siempre es la fe apostólica. Fue lo que los apóstoles nos dejaron escrito, esa enseñanza, esa doctrina apostólica. Nosotros somos los que las conservamos, las predicamos, las enseñamos al mundo. De hecho, la iglesia sigue siendo una iglesia apostólica y una iglesia católica. De que hoy la iglesia, por causa de los asuntos que pasaron dentro de la iglesia católica para el siglo XVI, la reforma evangélica, y después de esto que la iglesia, la segunda división grande que recibe la iglesia católica, la primera se va a dar por allá por el siglo X, 1054 aproximadamente, se va a dar la primera división de la iglesia católica en lo que se llama la iglesia ortodoxa, es decir, la iglesia del oriente y la iglesia de occidente. Cuando uno lee desde los primeros indicios de la fe cristiana, uno se va a dar cuenta de los grandes problemas que habían dentro de la iglesia cristiana apostólica antes y después de los concilios. Siempre había esa lucha entre la iglesia occidental y la iglesia oriental, pero siempre la iglesia se mantuvo como iglesia católica. Después del siglo X, que la iglesia por primera vez se divide en la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, y claro, la iglesia se va a dividir porque uno de los papas en ese momento le dio con traer dos enseñanzas nuevas a la fe cristiana. Nueva en el sentido de que fue especialmente la autoridad papal. Por causa de esa autoridad papal, la iglesia de oriental se decepcionó con la iglesia católica porque el papa no tenía poder ni autoridad para enmendar uno de los credos apostólicos, es decir, los credos mayores de la fe cristiana, uno de los 7 credos de la fe cristiana. Entonces, el Papa no solamente es autoridad papal, sino segundo, lo que se le añade a esa fe es lo que se le llama el filioque, es decir, y por el Hijo. Es decir, que se está tratando o se trató el tema de lo que se llama la procesión del Espíritu Santo, la procesión del Hijo. En este asunto de la procesión del Hijo se le va a añadir del Espíritu Santo, se le va a añadir el filioque y por el Hijo. Es decir, que cuando usted encuentra en la Biblia que la Biblia dice que el Espíritu Santo vino por el Padre, la iglesia le va a añadir y por el Hijo, el filioque. Entonces, cuando ocurre eso, ocurre lo que se llama la primera división de la iglesia en el 1054. Y de ahí en adelante la iglesia se divide, la iglesia ortodoxa, que va a comprender las iglesias que están en el África, en Rusia, en la parte occidental de Egipto, la parte occidental de Europa. Esa es la iglesia, lo que se llama la iglesia ortodoxa. Y cuando se le llama ortodoxas, lo que se quiere significar es sana doctrina. Es decir, cuando yo como cristiano me declaro como cristiano ortodoxo, lo que estoy diciendo es que yo enseño sana doctrina. Entonces, la iglesia entendió que el filioque, claro está, yo no voy a explicar esto ahora porque este no es mi tema, pero esto es un tema que se entiende filosóficamente, es decir, la interpretación filosófica que la iglesia mantuvo desde los primeros siglos hasta el siglo X sobre que la procesión del Espíritu Santo fue solamente por el Padre y luego se le va a añadir en el siglo X y por el Hijo. Claro está, si usted lee la Biblia, usted me dirá, pero pastor, mire, el texto literalmente dice que también el Hijo participó en esa procesión y yo te voy a decir que sí, que esa es la realidad que tenemos nosotros y esa es nuestra confesión. El punto no es bíblico, es filosófico, es como la Iglesia Católica lo entendía en ese momento. Entonces, desde ese momento hubo la primera división. La segunda división se va a dar en la Reforma en el siglo XVI, cuando la Iglesia va viendo dentro de el liderato o los fieles de la Iglesia Católica o los obispos de la Iglesia Católica, va a ver los problemas de la indulgencia. Es decir, la iglesia se embarcó en problemas grandes de guerra y por otro lado también asuntos sobre
la construcción de una de las catedrales más importantes de la Iglesia Católica, y en la necesidad de recolectar dinero se inventaron las indulgencias. Es decir, que tan pronto la peseta tocara fondo y sonara, tus pecados serían perdonados. Por el disgusto de ese problema de las indulgencias, ya tenemos la historia de Martín Lutero y los demás reformadores. Antes de ellos ya habían reformadores que entraron a hacer protestas sobre este problema, pero la iglesia los mató. Después de ese tiempo va a ocurrir la reforma por Martín Lutero y los demás reformadores, y de ahí comienza toda una nueva iglesia. No es que sea nueva en el aspecto de ser novel, nueva en el aspecto de que la iglesia dice volvamos a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, la iglesia católica tiene distintas maneras de interpretar el texto. Yo no voy a entrar en eso porque sería todo un detalle para explicarlo, pero tiene diferentes maneras de interpretar el texto. Nosotros los evangélicos tratamos de que el texto cuando se interprete sea desde una manera no solamente hermenéutica, exegética, sino que sea bíblica. Es decir, que la Biblia sea la fuente para esa propia interpretación. Bueno, la Iglesia Católica entiende que no, que hay también otras fuentes para interpretar. Entonces, la Iglesia Evangélica entra en lo que decimos, volvamos a la fuente, y de volver a la fuente era exactamente volver a buscar la interpretación dentro del texto original, es decir, el hebreo, el griego y varias porciones de arameo que tenemos en el libro de Daniel. En ello, la iglesia vuelve de nuevo a rebuscar en el texto bíblico y volver entonces al texto sagrado, a la Biblia, para volver a hacer reinterpretación de algunas cosas que la Iglesia Católica había interpretado desde otros puntos de vista teológicos y no desde el punto de vista bíblico. Entonces, de ahí en la Reforma se trató de depurar lo que había pasado dentro de la Iglesia Católica Romana. Bueno, la Iglesia siempre debe de vivir en una reforma, siempre y cuando ésta sea sana, sea bíblica y que sea fundada en la fe cristiana y no en mentiras y engaños, como hoy tenemos. Bien, estamos dentro de este asunto sobre el Espíritu Santo en la resurrección. ¿Qué tuvo que ver el Espíritu Santo en la resurrección? Y ya dijimos que en los 4 evangelios no encontramos nada que nos hable que si el Espíritu trabajó en esta área, trabajó en la otra. No encontramos nada en los evangelios. Y la razón para ello es simple. Los evangelistas estaban viviendo bajo el tiempo de la ley durante el tiempo de Cristo. Es una de las cosas que yo les recalco siempre a los estudiantes de las Sagradas Escrituras. Cuando usted lee los evangelios, tiene que leerlo por obligación desde el punto de vista del Antiguo Testamento y no del Nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús no nació en el Nuevo Testamento, Jesús nació en el tiempo de la ley. Mire cómo lo resume Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa es la verdad que encontramos en el texto bíblico. Así que cuando leemos el texto bíblico, especialmente los 4 evangelistas, ellos están narrando 30 años después de haber ocurrido la resurrección de Jesús. 30 años después van a escribir ahora qué fue lo que pasamos nosotros durante el tiempo de el nacimiento, el ministerio de Jesús y todas estas cosas. Y vamos a escribir desde ese punto de vista, pero nosotros estando allá en el Nuevo Testamento, ya 30 años en el Nuevo Testamento, pero acá estamos hablando ahora de lo que vivimos nosotros en la ley. Cómo entendíamos a Cristo, cómo no lo estamos entendiendo, cómo tratamos de entenderlo, cómo fue que nos dijo a nosotros cómo las cosas eran y qué iba a pasar después de su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Así que ellos están hablando desde el punto de vista de la ley, pero ya 30 años después de haber ocurrido la resurrección. Por eso que cuando leemos los evangelios tenemos que leerlo con la lupa del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. Es decir, que vamos a ver esos relatos de Jesús, de qué fue lo que pasó con él en la venida de Jesús, o lo que yo le llamo el puente entre
entre ustedes juntar dos dedos, entre medio de esos dedos es una grieta. Esa grieta representa a Juan el Bautista. Esa grieta que usted encuentra en esos dos dedos. Ahí divide el Antiguo Testamento, Juan y la predicación de Jesús. Y después de la predicación de Jesús, de su resurrección, vamos a encontrar entonces lo que se llama la nueva dispensación o la nueva administración de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, bien, estoy tratando de dar tanta información, pero estoy tratando de explicar esto como debe ser explicado. Entonces, ya desde el punto de vista, como hemos ya dicho, cuál es la importancia que tiene la persona del Espíritu Santo en la resurrección. ¿Qué participación tuvo allí, si alguna? Entonces, es interesante que las versiones de las Sagradas Escrituras también van a tener sus, ¿cómo le puedo decir? Sus dudas. Es decir, cuando las Biblias se traducen por grupos. Es decir, que no es una sola persona el quien traduce una Biblia. Y siempre nosotros les recomendamos a los estudiantes de la palabra del Señor que cuando vayan a comprar una Biblia, miren si esa Biblia fue escrita por un grupo. Y segundo, miren qué importancia le va a dar ese grupo a las Sagradas Escrituras. Porque eso es muy importante si uno quiere comprar una Biblia, que uno pueda decir está bien cercana a los originales, al texto original. Entonces, hay muchas Biblias muy buenas dentro de la fe evangélica y de hecho dentro de la fe católica que son de las Biblias mejores por el hecho de que un grupo de editores estuvieron allí. Allí hubo teólogos, pero también hubieron exégetas, hubieron historiadores, hay antropólogos, es decir, hay una serie, un equipo multidisciplinario trabajando con el texto bíblico para poderlo entender en su idioma original. Y como muchas cosas no se pueden entender en el idioma original porque no traería ningún entendimiento a nuestra cabeza, pues hay que entrar entonces en lo que se llama en traducción dinámica. Es decir, que se le va a añadir al texto alguna palabra u otra para hacerla entender al público. Así que es interesante que nosotros miremos que no hay ninguna Biblia bajo el cielo que sea literalmente, porque no se puede. Nosotros mismos, los puertorriqueños, tenemos tanta jerga en el vocabulario que si uno quiere hacérsela entender a otra persona, usted no puede entrar en un literalismo para explicársela porque la persona se quedaría en un limbo existencial mirando qué fue lo que me quiso decir. Pero si usted trata de hacer traducción dinámica, la persona lo puede entender mejor. Y eso es lo que pasa también con el texto bíblico. Bien, dentro de este texto bíblico también tenemos ciertos problemas a la hora de leer la participación del Espíritu Santo en la resurrección. Eso es bien interesante y tenemos que tener cuenta de ello. Entonces, en las epístolas, sin embargo, vamos a encontrar algunas pistas que la Biblia nos va a dar acerca de la participación del Espíritu Santo en la resurrección. Romanos, de hecho, es uno de los testimonios más importantes que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Desde el comienzo de la epístola, Jesús es el que ha sido, según Romanos capítulo 1, verso 4, ha sido declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este texto es una de las referencias, de hecho, al Espíritu Santo con el Espíritu de Santidad. Como equivalente semítico, entonces estamos ante una referencia al papel que fungió el Espíritu Santo dentro del tema de la resurrección de Jesús. Ahora, por otro lado, que ya dije eso, tenemos que también tener en cuenta que la traducción ESV cita anteriormente, como también lo hace la versión nueva internacional, toma esta línea, aunque la versión nueva internacional tiene espíritu en letra minúscula como alternativa al pie de la página. Sin embargo, aquí hay otro lugar donde podemos estar tratando con una E pequeña, o sea, de espíritu. La NRSV adopta este enfoque también, aunque tiene una nota al pie de la página también, pero en este caso con una E mayúscula como lectura alternativa. Si es así,
La referencia es a la propia santidad del Espíritu de Cristo. No hay ninguna otra referencia al Espíritu Santo. Entonces, si leemos el texto de las Reinas Valeras, ya sea las Reinas Valeras antiguas hasta las 60 y después de las 60 la revisión que se hizo, encontramos al Espíritu en letra mayúscula, es decir, que Jesús fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, es decir, por el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que la obra del Espíritu Santo, según esta versión, lo que nos está diciendo es que la obra del Espíritu Santo fue vindicar que Jesús era exactamente el Hijo de Dios y que esa resurrección fue operada por la obra del Espíritu Santo. Las otras versiones con sus letritas al lado nos quieren decir que estaba hablando del Espíritu de Santidad de Cristo. De las dos maneras que la tomemos, el uno habla del Espíritu de Santidad de Jesús, el otro nos está hablando del Espíritu Santo, es decir, la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se ve con estas dudas, porque acuérdese que cuando uno lee la Biblia, obligatoriamente uno entra en lo que se llama interpretación. Y yo sé que muchas personas, cuando uno le habla de interpretación, comienzan a decir, pero es que esto es difícil, pero mire esto, pero mire, todo el mundo hace exégesis. Así, aun sea el pecador, aun sea usted no haya leído nunca la Biblia, todo el mundo hace exégesis. Mire, si usted va caminando en un expreso y más adelante usted encuentra una luz y usted ve un carro patas arriba, el otro virado, el otro está por el otro lado, usted comienza a decir, ¿aquí quién fue el primero que chocó? Pues mira, fue este porque este le dio a aquel y aquel le dio para acá. Y uno comienza a estar en interpretación del evento que uno encuentra. Entonces, lo mismo pasa cuando uno ve una luz desde muy lejos. Uno puede ver una luz roja y uno puede decir, bueno, esto es una luz de un tro, o esto es una luz de un árbol de Navidad, o esto es una luz de un semáforo. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a nosotros a entender lo que es la exégesis. Ya le he explicado otras veces, no lo voy a explicar de nuevo, pero nos ayuda a nosotros a entender que siempre nosotros leemos algo, siempre nuestra tendencia es a interpretar qué es lo que dice. Claro, nosotros estamos interpretando el texto desde el punto de vista de lo que ya se ha escrito, o sea, la traducción bíblica. La otra que se encuentra es cuando uno entra dentro del texto original para uno encontrar cómo está escrito el texto, ¿verdad? Una vez que uno entra dentro del exégesis del propio texto, para ver cómo está escrito el texto, cómo está la sintaxis del texto, cómo está escrito, cómo está organizada las palabras, y todas estas cosas nos ayudan a nosotros en la exégesis. Bueno, dentro de este asunto sobre el Espíritu Santo tenemos el gran problema que a veces cuando se habla de Espíritu Santo, la Biblia usa unos adjetivos al Espíritu que a veces nos ayudan y en otras veces no nos ayudan. Unas veces nos dicen el Espíritu Eterno. Bueno, pues uno sabe que no está hablando del Espíritu humano, sino que está hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces, así sucesivamente vamos a encontrar exactamente en muchas enseñanzas bíblicas, y tenemos que recordar también que el semitismo, es decir, el idioma que se está escribiendo el texto bíblico, que fue en griego. Jesús hablaba arameo. El texto bíblico se escribe en el griego koiné, el original. Entonces, tenemos que mirar que cuando se escriben estos idiomas, los escritores de origen judío, que fueron todos de origen judío, están usando a veces dentro de su propio vocabulario palabras semíticas. Entonces, cuando miramos exactamente el texto aquí, vamos a encontrar la palabra Espíritu de Santidad, o el Espíritu que me hace santo en esta ocasión. Y claro está, habíamos dicho desde el principio, cuando tocamos el tema de la cristología y la pneumatología, que cuando hablábamos de Cristo, de Jesús, cuando Jesús fue, esa parte fue puesta en las trompas de falopio de María, en lo que se llama la Divina Concepción, vimos la participación del Espíritu Santo exactamente para proteger a Jesús dentro de lo que se llama la santidad del ser.
de lo que más tarde el ángel le dice a María: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Estamos hablando del santo ser, no estamos hablando de una persona que va a ser santificada por Dios como lo hacemos en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del santo ser que nacerá. Es una persona que va a nacer sin relación con el pecado, que no va a nacer como pecador, en otras palabras. Entonces, estamos tratando de explicar estos asuntos que son asuntos bíblicos, pero a la misma vez se convierten en asuntos teológicos. Entonces, no podemos separar, por causa de que la fe católica, y cuando digo católica ya expliqué lo que es catolicismo dentro de la fe evangélica, que nuestras doctrinas principales vienen exactamente del catolicismo, de la Iglesia Católica, y me estoy refiriendo a la Iglesia Católica antes de ella llamarse Iglesia Católica ya para el siglo III en adelante, sino mucho antes, siglos antes, ya la Iglesia se llamaba católica, ya dije, porque era universal. Entonces, igual cuando miramos en la Biblia las epístolas católicas, y le llamamos epístolas católicas a aquellas epístolas que son universales, es decir, que se le escribe a todos los expatriados, a todos los que estén por cualquier lugar del mundo. Bueno, esas epístolas se llaman epístolas universales o católicas. Entonces, nuestras doctrinas principales son todas católicas. Ya usted se llame pentecostal, presbiteriano, como dije, metodista, luterano, como sea que se llame, nuestras doctrinas principales, es decir, las que son la espina dorsal de la iglesia, todas son católicas. En otras palabras, cuando usted habla de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es una doctrina católica. Cuando usted habla sobre la segunda venida de Jesús, esa doctrina es católica. Cuando usted habla que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el único Salvador, son católicas. Usted va a ver que dentro de una iglesia luterana, ¿quién es el que salva? Cristo. En una iglesia evangélica, ¿quién es el que salva? Cristo. En una iglesia pentecostal, ¿quién es el que salva? Cristo. En una iglesia católica, ¿quién es el que salva? Cristo. Es el único Salvador. Entonces, esas son las doctrinas que son la espina dorsal de la fe cristiana. Ahora, los concilios de denominaciones, aparte de las doctrinas que son católicas, tienen otras doctrinas que se llaman doctrinas secundarias. El problema de las doctrinas secundarias es que a veces se le da tanta énfasis a las doctrinas secundarias que las doctrinas primarias, es decir, lo que nos une a nosotros a la fe cristiana, no son, y vuelvo a repetir, no son las doctrinas secundarias, son las doctrinas primarias. Es decir, lo que me hace a mí ser hermano de un luterano es que él cree que Cristo es el único Salvador. Y yo creo lo mismo. Lo que me hace a mí ser hermano de un católico es que el católico cree que Jesús es el único Salvador. Y yo creo que Jesús es el único Salvador. Lo que cree un presbiteriano es que Jesús es el único Salvador. Y eso es lo que se llama doctrinas primarias. Ahora, cuando nuestros concilios tienen una doctrina secundaria, esas doctrinas no se llaman católicas, son de esa organización nada más. Quizás ninguna otra organización las practica, excepto quizás la tuya, la de aquel o de aquel otro, pero no la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal. Entonces, sí, las iglesias tienen todas lo que se llama doctrinas primarias, que son las que nos unen a ser hermanos en Cristo de todos en la fe. Y hay unas doctrinas secundarias que no nos unen a nosotros de nada, porque yo no las practico, quizás en tu lugar se practican, pero en la mía no se practica. Para eso daría ejemplo, pero no quiero hacerlo por el hecho de que no quiero tratar de ofender a nadie que sea de otro concilio de organización. Entonces, bien, estamos aquí tratando el tema sobre el Espíritu Santo, su participación en la resurrección. Ya tocamos el primer versículo que encontramos en la Biblia, bastante cercano. Si usted lo interpreta desde el punto de vista del Espíritu como Espíritu Santo, Espíritu de santidad, fue el Espíritu Santo quien vindicó a Cristo a través de la resurrección. Es decir, que el Espíritu Santo al resucitar a Cristo lo vindica a Jesús como el Salvador, el Señor de Israel. Acuérdese que la doctrina, como dije al principio, la doctrina de la resurrección es la doctrina más esencial o la esencial que tenemos nosotros los cristianos. Sin ella, el cristianismo no vale nada. Pero con ella, el cristianismo tiene una esperanza gloriosa. Bueno,
Entonces, el primer versículo que encontramos está en el capítulo 1, verso 4 del libro de Romanos. Entonces, vamos ahora, hay otra referencia al Espíritu Santo, especialmente en el libro de los Romanos, donde es abrumadora la evidencia del Espíritu Santo, o la obra del Espíritu Santo, o la participación del Espíritu Santo, no solamente en la obra de Cristo, sino también en el creyente. Y hay muchos versículos en la Biblia. Entonces, hay 3 referencias al Espíritu Santo antes de llegar al capítulo 8, que es el capítulo más importante del libro de Romanos desde el punto de vista de la carta magna de la fe cristiana, en la que Pablo se refiere al Espíritu Santo ya 21 veces. En una tal referencia aparece establecer una analogía entre el Espíritu que da vida a los cuerpos mortales y el Espíritu que dio vida, que da vida de resurrección al propio Jesús. Y está en el capítulo 8 de Romanos, que ya yo leí al principio de esta enseñanza, pero quiero leerlo de nuevo. Dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Como le dije, este texto de la palabra del Señor tiene 2 aristas. Por un lado, nos habla de la participación del Espíritu Santo en la resurrección de Jesús. Por otro lado, nos está hablando explícitamente ya de la participación del Espíritu Santo en nuestros cuerpos mortales. Tenemos que recordar que la obra del Espíritu Santo, como dije al principio, tiene 3, ¿cómo fue que dije ahorita? Tiene 3 géneros literarios, metáforas. Tiene 3 metáforas con las que Pablo habla del Espíritu Santo. Pablo va a trabajar del Espíritu Santo como promesa, como las arras y como el sello. Cada una de ellas lo que le está diciendo al creyente es que el Espíritu Santo, cuando tú has creído, porque la creencia es también por obra del Espíritu Santo. Es decir, que tú no puedes venir a Cristo si no es por la obra que el Espíritu Santo, la obra previniente del Espíritu Santo en tu vida, que te va a llamar, te va a convencer y te va a dar la fe cristiana, es decir, la fe de salvación, para que tú le eches mano a la salvación que ofrece Jesucristo. Y eso está de hecho en el libro de 1 Corintios capítulo 12, el verso número 3, si no me equivoco, donde Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Que cuando ya allí en Romanos 10 Pablo está hablando que el que confesare con su boca de que Jesús es el Señor, en Corintios Pablo lo especifica mejor, diciendo que esa obra de decir que Jesús es el Señor es una obra operada por el Espíritu Santo en el creyente para que éste pueda recibir la salvación. Y claro, esta obra previniente del Espíritu Santo, y es previniente porque va a venir cuando tú eres un pecador, cuando tú eres una persona que estás apartada y no conoces a Jesús, Él te va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Ese juicio operado por el Espíritu Santo, esa obra operada por el Espíritu Santo es la que va a traer al creyente a la conversión y a la expresión de fe que Jesús es el Señor. Entonces, lo que estamos mirando en este texto es esa doble referencia que hay al texto bíblico, que hay tanto a la obra de Cristo como también a la obra operada al creyente, donde éste es bautizado por el Espíritu Santo. Y como ya he dicho en otras ocasiones, el bautismo que se habla en la Biblia del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene al creyente por primera vez y lo hace casa de Dios. Es decir, cuando viene a morar a su vida, este ha sido bautizado por el Espíritu Santo para que reciba el Espíritu Santo, porque nadie que se diga ser cristiano y no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Eso es explícito en el texto bíblico cuando leemos capítulo 8 de Romanos. Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, punto. Es decir, es imposible un cristiano sin el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, entre
muchos pentecostales, no digo todos, pero entre muchos pentecostales, bautismo es hablar en lengua, o la evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo es la evidencia en el hablar en lengua. Bueno, ese es un punto de vista de interpretación bíblica. Pero lo que la Biblia habla de lo que es el bautismo es exactamente cuando el Espíritu Santo regenera a una persona, a un creyente que acepta a Jesús como Señor, y esta persona ahora le pertenece. Ahora el Espíritu Santo es la evidencia de su salvación. ¿Cómo? Pablo lo va a explicar en forma de el sello ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ha recibido las primicias, las arras del Espíritu Santo, y ha recibido la promesa del Espíritu Santo. En estas maneras de Pablo expresar, lo que está hablando es exactamente de la seguridad que tiene el creyente de su salvación en Cristo Jesús. Entonces, el texto tiene esa doble referencia. Cuando lo volvemos a leer, por ejemplo, nos dice el texto: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo es la garantía de la salvación, porque la salvación ya la tenemos, sí ya, pero todavía no. ¿Qué nos espera a nosotros en la salvación? La resurrección de nuestros cuerpos, lo que se llama cuerpo glorificado. Y hasta que no venga ese momento, la salvación es ya sí, pero todavía no. Todavía no, porque todavía no ha venido la segunda venida de Cristo, y no ha venido en que nuestros cuerpos seamos glorificados, y eso no va a venir hasta su segunda venida. Entonces, lo que la Biblia nos está hablando es la seguridad del creyente que tenemos por este lado, pero el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, esa es la otra referencia cristológica y pneumatológica en el tema de la resurrección. Que según el texto, lo que el texto nos está diciendo a nosotros es que de la misma manera que Dios desde el Génesis capítulo 1, hizo toda la obra de la creación por el Espíritu Santo y por su palabra, es decir, la Trinidad. Es la manera de nosotros entender entonces la obra de la creación con la obra de la resurrección de Cristo, porque por el Espíritu de Dios, es decir, que todas las obras que Dios hace desde que nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, y el Espíritu de Dios hizo esto, y el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es una propia extensión de Dios mismo. Es decir, que no encontramos una Trinidad teológica en el Antiguo Testamento, pero sí encontramos una manera de Dios trabajar por su Espíritu, Y entonces ese texto tiene esa doble referencia de hablar de la participación del Espíritu en la resurrección, de Dios por el Espíritu y la participación del creyente. Entonces, desde el punto de vista teológico, cuando miramos esto teológicamente, nosotros estamos entendiendo que la Trinidad siempre operan juntas. Es decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo operan juntos en todas las obras. Desde la creación, los tres estuvieron trabajando juntos. Claro que en el Antiguo Testamento no hay una especificación clara, o lo que se llama una revelación clara de la Trinidad, porque la Trinidad se va a revelar como tal en el Nuevo Testamento. Es decir, este Dios trino, o Dios único que encontramos en el Antiguo Testamento como único, más tarde se va a revelar en el Dios revelado en Jesús, y más tarde en el Dios revelado, el Espíritu Santo que desciende sobre la iglesia. Esto es lo que encontramos nosotros como la doctrina de la Divina Trinidad, y que dentro de ella hay una operación mutua de las tres divinas personas en todas sus obras. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, aunque el texto, si usted lo lee, vuelvo a repetirlo, el texto lo que está diciendo, déjeme si se lo puedo leer de nuevo para mirar cómo el texto lo está presentando. Por un lado, dice: el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Dónde estoy? Ok. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu del que resucitó
a Jesús del Espíritu Santo. Es una referencia al Espíritu, pero es una referencia al Espíritu de Dios, ¿verdad? Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo que habita en vosotros. Capítulo 8, verso 11. Entonces el texto tiene esa doble referencia, el Espíritu de aquel. Es la misma referencia que encontramos en el Antiguo Testamento. Como ya dije, en todas las obras de Dios en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el Espíritu de Dios hizo esto, el Espíritu de Dios hizo. Claro, es Dios por el Espíritu, o el Espíritu de Dios como una extensión misma de Dios. Entonces, estamos mirando cómo también el Espíritu Santo allí se convierte en la seguridad del creyente y en aquel que nos va a resucitar en el último día. Entonces, por un lado, según esta opinión, es Dios Padre quien resucitó a Jesús de entre los muertos y no el Espíritu en particular, ¿ves? Porque estoy hablando de una extensión misma de Dios. Aunque se acepte esto, el texto mantiene que Dios es el que da vida a los cuerpos mortales a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos esta otra participación de que Dios es el que da vida a todos por medio del Espíritu Santo, uno llega a la conclusión, el texto no es explícito, pero es implícito, que Él obra por medio del Espíritu Santo y que las resurrecciones se hacen por el Espíritu de Dios. Entonces, y puesto que Pablo argumenta en otras partes que la resurrección de Cristo es primicia, es decir, es el primer fruto de esta cosecha escatológica, porque esta es una resurrección escatológica, como estábamos hablando ahorita. Nosotros cuando estamos mirando el texto bíblico en el Antiguo Testamento, o sea, en los Evangelios, estamos mirando el Antiguo Testamento, ya hay unas expresiones escatológicas que se van a dar en la boca de Jesús, que los evangelistas van a recoger y que luego la resurrección va a tomar el eje principal. Después que Jesús resucita entre los muertos y que desciende el Espíritu Santo, se va a convertir la resurrección en el eje principal de lo que es la segunda venida de Jesucristo, por el hecho que dentro de ella va a haber la resurrección de todos los creyentes. Entonces, también hay otra pista que encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde Jesús se manifestó en carne, vindicado, justificado por el Espíritu. Primera de Timoteo 3, 16. La vindicación de Jesús fue su resurrección. Él fue vindicado por su resurrección. El veredicto del mundo sobre él, o sea, sobre la persona de Jesús, se demostró erróneamente. No era un blasfemo ni un pretendiente fraudulento a la dignidad real. Hay otras referencias que deben considerarse, como Primera de Pedro capítulo 3, verso 18, donde dice, él, o sea, Jesús, fue muerto en el cuerpo, pero justificado por el Espíritu. En este texto parece que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. Sin embargo, vuelvo a repetir, en las versiones que ya mencioné más tarde, a veces esta palabra, esta expresión Espíritu se escribe en letra minúscula. Y estos son los problemas que tenemos nosotros exegéticos cuando vamos al texto bíblico. Pero sí hay referencias, indicaciones, atisbos de la obra del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios en la resurrección de los muertos. Bien, hay muchas otras referencias que encontramos, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 4, es una referencia al Espíritu bajo la imagen de Dunami, del poder de Dios. Y así, en el Antiguo Testamento hay indicaciones no explícitas, vuelvo a repetir, pero sí indicaciones de la participación del Espíritu Santo. Pero si lo tomamos todo nosotros dentro de nuestra teología evangélica trinitaria,
sí hay una participación siempre de las tres divinas personas en todas las obras de Dios. Entonces, con esto vamos a darle hoy terminación a la parte del Espíritu dentro de la resurrección, y la semana que viene estaremos tocando la última parte, que va a ser el Espíritu en la ascensión. ¿Qué manifestación o qué participación tuvo el Espíritu Santo en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Si el texto o algún texto en la Biblia nos dice eso. Así que es importante esta parte de la cristología y la pneumatología, porque es muy importante dentro de la fe cristiana y cómo entendemos ahora nosotros al Espíritu Santo. Bien, amados, aquí llegamos hasta el final de nuestro programa, y ya el próximo lunes estaré hablando sobre este otro tema, el Espíritu en la ascensión. Después de ese tema voy a terminar yo con el tema ¿quién es Jesús? Es decir, la parte ontológica de la persona de quién es Jesús, que ya toqué ya 21 siglos de historia sobre la persona de Jesús y cómo se entendía la persona de Jesús durante los tiempos de los credos de la iglesia hasta nuestros días, hasta las teologías liberales, a las teologías de liberación que nosotros miramos hasta el día de hoy. Entonces, después del lunes que viene, estaré entrando sobre el tema que para mí es el tema más primordial y el tema que no está dentro del currículo de la mayoría de las universidades cristianas. Es el tema de qué se trata de Jesús y para qué vino. Y ahí estaremos tocando todo lo que la Biblia habla sobre ese tema. Es un tema sumamente largo, así que si usted quiere aprender algo nuevo que no se lo han dado, no se lo van a dar a la universidad, eso se lo aseguro, yo voy a empezar ese tema y ahí voy a explicar de qué se trata de Jesús y para qué vino. Así que, amado, ayúdame a orar. Gracias, Padre, por tu amor, bondad y misericordia. Bendice este programa en la vida de cada corazón, cada persona que lo ve y que lo escuche. Permite que reciba del Señor la enseñanza de tu palabra, reciba la rica savia de tu palabra, que le ayude en la vida cristiana. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, salva a los perdidos, hazlo por Jesucristo nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Bien, amados, siempre hablamos que este programa lo transmitimos de una forma contemporánea, contextual, y siempre tratando de honrar el nombre del Señor y ser bastante bíblico en el texto, aunque en muchas ocasiones tenemos que entrar en filosofía o en teología, en cualquier otra disciplina, para poder explicar lo que se interpreta el texto bíblico. Así que hasta la próxima, que Dios les bendiga 1000 veces más que a mí.